Pues bueno, me pidió en la Universidad de Anáhuac, el departamento de posgrado en Querétaro, que les preparara una presentación relacionada con el ejercicio de facultades de comprobación. Hice una serie de reflexiones vinculadas incluso con este tipo de revisiones que el SAT está implementando en época del COVID. Ha sido este mes un mes muy interesante. Hemos tenido, le platicaba a nuestros grandes amigos de el Anáhuac de Querétaro, que al día de hoy ya llevamos más de 50 temas distintos dados diariamente. De hecho, ahorita paralelamente se está dando otro tema por parte del grupo y hemos identificado que pues gran parte de las preocupaciones no nada más están vinculadas con la situación en la que estamos actualmente respecto al confinamiento, la contingencia, la emergencia, eh, el concepto que queramos utilizar para esta pandemia, sino también en lo que está sucediendo de forma paralela, porque hay una realidad paralela respecto a el proceso en el que estamos detenidos y la manera en la que, tratándose de facultades de comprobación, se encuentran todas ellas activas, ¿no? Incluso en algún momento nosotros como grupo, incluso su servidor como vicepresidente de Concanaco Servitur, de Síndicos Contribuyente, pues solicitamos al Servicio de Administración Tributaria una suspensión de plazos y términos legales. Suspensión que tardó tiempo en que se viera hecha una realidad, incluso una suspensión que se vio en el portal del SAT a través de una sexta versión anticipada a la primera modificación de resolución miscelánea fiscal 2020 publicada por el SAT, que después se vio ya que se publica mediante el mecanismo que nos establece nuestra normatividad para que surta efectos ante terceros y para que sea vinculante para las autoridades y para el gobernado, que es a través del Diario Oficial de la Federación, en donde se establecía una suspensión de plazos legales entre el 4 y el 29 del mes que acaba de pasar. Aquí vamos a ir viendo un poco cómo en algunos casos funcionó esta suspensión o no funcionó. La idea de la plática que les preparé es adentrarnos un poquito en los distintos, en los más importantes ejercicios de facultades de comprobación derivados vinculados con el comercio exterior y aduanas, algunos de los procedimientos, cuáles son los errores más comunes, algunos consejos y recomendaciones. Entonces, pues me gustaría empezar. En principio, siempre tenemos que partir nosotros del universo en el que nos encontramos en México. Recordemos que México se establece con los datos más recientes, que tiene más de 135 millones de habitantes, ¿no? De los cuales pudiéramos identificar que se encuentran ante el Registro Federal de Contribuyentes registrados 30 millones de personas físicas, alrededor de 43 millones de asalariados, y bueno, las personas morales en menor proporción son alrededor de 2 millones de personas morales. También podemos identificar dentro del padrón que se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, que tenemos una serie de contribuyentes que se encuentran activos y otros contribuyentes que se pueden encontrar en un estatus de suspendidos o de cancelados. La cifra total hasta el año pasado de contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria es superior a los 84 millones de contribuyentes, incluyendo personas físicas, personas morales y asalariados. Recordemos que las personas físicas con actividad empresarial pues tributan bajo un régimen en particular, y dentro de esos regímenes que existen dentro de las leyes que aplican en México, bueno, pues tendríamos que atender a disposiciones particulares en cuanto a las obligaciones que cada uno de estas personas tienen. Si tuvieran alguna duda o comentario, pues les pediría que abrieran el micrófono y con todo gusto pudiéramos conversarlo. Incluso a lo mejor alguno tiene una visita o tiene una revisión. Aquí un poco, ¿no? De cómo funciona, o sea, a nosotros nos gusta mucho el utilizar este tipo de contenido para comunicar, ¿no? Pero es un poco cómo opera una visita o una revisión que se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa. En este caso en particular, el ejemplo, que es un ejemplo real, ¿no? Está relacionado con este tipo de visita, en la cual se requiere información relacionada con la maquinaria que se tiene en el piso, ¿no? Un poquito más adelante voy a platicar cuáles son los pasos de las visitas domiciliarias,
pues bueno, dentro de esta propia visita se puede solicitar que se acredite la legal estancia o tenencia de la mercancía y en caso de que no se acredite, bueno, procederá al embargo precautorio y algún procedimiento paralelo que lo vamos a ver más adelante. Muchas veces hay confusión en cuanto a los plazos, los términos, incluso en las herramientas que tenemos nosotros para atender de forma adecuada una facultad de comprobación. Entonces, en este proceso, para nosotros de entrada, prepararnos, ya no me estoy yendo a las facultades, sino para prepararme para atender una facultad de comprobación y sobre todo derivado de la pandemia que nosotros vivimos, nosotros hemos pensado en una fórmula que se llama R al cubo. No sé si vean, aquí tienen un R3. Este R al cubo es una metodología que desarrollamos en Teles y Asociados que nos habla de tres Rs. Una que es la realidad, otra que es el riesgo y otra que es el rendimiento. Estas fórmulas y esta metodología se basa en sistemas de gestión de compliance, sistemas de gestión de riesgo, algunas fórmulas relacionadas con las fórmulas de Mosler y obviamente los KPIs. ¿Cuál es la intención de presentarles esto? Bueno, que nosotros tenemos que en principio pensar que ante la probabilidad debemos de prepararnos para cualquier situación que pudiera vulnerar la continuidad de nuestros negocios. Y para ello, pues tenemos que pensar en principio en una realidad. Y es aquí donde nosotros podemos identificar, por lo menos a lo que se habla en cuanto a este tipo de sistemas, de que existen tres líneas de defensa. La cuarta línea de defensa es algo que nosotros ideamos o incluso subimos a esta pirámide, que son estos sistemas de compliance externo o auditoría externa. Recordemos que en términos de compliance, el hecho de que se hable de una auditoría no quiere decir que, o bueno, quien les diga que un compliance es una auditoría, pues obviamente estaría hablando de algo que ni siquiera tiene conocimiento. O sea, compliance es más allá que una auditoría, que una asesoría, que incluso el cumplimiento de la norma y de la ley. Y dentro de estos procesos que tuviéramos que implementar nosotros, pensando antes de la revisión, antes de llegar a lo que es el PAMA, lo que es la visita domiciliaria, la revisión electrónica, ¿no? La verificación de mercancía en transporte o el escrito de hechos o omisiones que nos pudieran notificar derivado de una mercancía que hubiéramos presentado a reconocimiento aduanero o que hubiéramos de una entrada o salida de mercancías, bueno, pues pudiéramos identificar 5 pasos vinculados con lo que es la triple R. Realidad, repito, riesgo y rendimiento. La realidad siempre se va a basar en la situación que nos encontramos nosotros. La realidad son los hechos, lo que está sucediendo. Ejemplo, ¿cuál sería la realidad que estamos viviendo desde junio del 2019? Pues vivimos una realidad vinculada con un combate frontal al outsourcing, con un combate frontal al esquema de las factureras, con una reforma al Código Fiscal, con una reforma a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, con una reforma de 2 códigos, con una modificación de la prisión preventiva de oficio tratándose de los delitos de defraudación fiscal, de contrabando equiparado, de compraventa de facturas. Esa sería parte de nuestra realidad, ¿no? Sería parte de lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, en esa realidad tenemos en principio para poder atender cualquier facultad de comprobación e identificar de manera preventiva la forma correcta en la que vamos a establecer actividades para disminuir nuestro riesgo, ¿no? Tenemos en principio el primer paso, que es el conocimiento del entorno organizativo empresarial. Tenemos un segundo paso, que es el punto en cuanto al conocimiento del entorno normativo y regulatorio que afecta a la empresa. Aquí, obviamente, se los puse de manera genérica, pero no es lo mismo la preocupación que va a tener una empresa cuya principal actividad es producir o importar o vender artículos que están vinculados con el humano, porque recordemos que todo lo que tenga que ver con un humano, lo que se toque, lo que se unte, lo que se huela, lo que se fume, tiene que pasar por un proceso de autorización por parte de salud y de COFEPRIS. Entonces, no va a ser lo mismo que va a cumplir en el entorno normativo una empresa del ramo médico que una empresa del ramo electrónico o que una empresa del ramo de cualquiera de los sectores productivos que se tienen contemplados en territorio nacional. Nuestra siguiente R en estos 5 pasos es el riesgo. Aquí en el riesgo, pues obviamente tenemos que identificar qué tan vulnerables somos, ¿no? Ahí tenemos que aplicar la fórmula y podremos nosotros elaborar una matriz de riesgos. En esta matriz de riesgo establecemos cada una de las situaciones en las cuales pudiéramos vernos vulnerables, se aplica una fórmula y podemos obviamente definir cuál es el riesgo que nos encontramos.
¿Cuál es la intención de identificar este riesgo? Pues obviamente es disminuir las consecuencias que pudiéramos tener y en este aspecto incluso tendríamos que definir cuál es el apetito a la tolerancia del riesgo que tiene la empresa. Esto nos sirve, obviamente, si lo tenemos de una manera organizada y estructurada, nos sirve para, en términos operativos, en materia fiscal o en materia aduanera, pues identificar desde el aspecto normativo, operativo, administrativo, todas las condiciones que estamos obligados a cumplir y todas las situaciones y riesgos que tuviéramos al no cumplirlo, de tal forma que podemos identificar que ante el incumplimiento, qué reacción vamos a tener, es decir, cómo vamos a disminuir la consecuencia, que en algunos casos puede ser incluso crítica. Nuestra siguiente R es el rendimiento. Si se dan cuenta, ya vamos en el siguiente paso. El rendimiento en sí está vinculado con los KPIs. En el caso de nuestro grupo, pues lo que hemos logrado generar en los 20 años que tenemos como prestadores de servicios en materia de consultoría, de defensa y acompañamiento de visitas domiciliarias, bueno, pues hemos logrado construir unos medidores que nos permiten de manera clara y precisa que los tomadores de decisiones pues se identifiquen en un abrir de ojos si tienen alguna contingencia. Para ello pues tenemos que establecer controles y obviamente como quinto paso pues tenemos nosotros que tener mecanismos mediante los cuales podamos llevar a cabo una evaluación. ¿Qué pretensión tiene todo esto que les estoy conversando? Que yo creo que es una parte sustancial que para mí es parte de lo que TLC o del know-how que tiene TLC, pues bueno, es poder llegar a algo que se le llama el debido control. Los elementos del debido control, chicos, están vinculados con las empresas lleven a cabo cualquier tipo de actividad para disminuir al máximo el que lleguen a incumplir con alguna disposición legal. Los elementos del debido control que se ha puesto muy de moda, lo que le conocen ustedes como compliance, pues no nació ayer, estamos hablando que esto nació en el siglo pasado. Por ahí de la primera década de 1900, fue un concepto que surge en principio en la industria farmacéutica, en la de alimentos en Estados Unidos. Después logra generar una evolución en los 70s por una serie de situaciones que se dan en cuestiones relacionadas con fraudes vinculados con los bancos y obviamente pues estábamos ante una guerra fría, recordemos, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Y bueno, y todo este proceso nos lleva obviamente a que esta asignatura se venga documentando y tome mucho mayor fortaleza en España, en donde ya se establece dentro de sus propios códigos un mecanismo de debido control que nos requiere que nosotros llevemos a cabo una serie de elementos para poder disminuir cualquier contingencia que pudiéramos tener en el ámbito penal. Recordemos que tratándose de la materia fiscal, ante ciertas situaciones, pues nosotros pudiéramos ser vulnerables, no nada más en el aspecto patrimonial, sino también en lo más preciado que tenemos, que sería nuestra libertad. Es aquí donde en México, ¿no? Esta figura se comienza a ser novedosa, ¿no? Viene la reforma fiscal, ya habría con el tema del lavado de dinero algunos ejercicios interesantes, pero no había permeado a la sociedad, pero con lo que se vio de la reforma fiscal del 2020 se puso de moda el término de cumplimiento, sobre todo para las empresas mexicanas, reitero, tratándose de empresas que tienen una vocación hacia exportar a otros países o tratándose de empresas multinacionales, pues bueno, dentro de sus propias culturas institucionales se encuentra esta figura totalmente en el tuétano, ¿no? De las empresas de antisoborno o anticorrupción, entre algunas otras, ¿no? Elementos que tienen que cumplir cada una de las empresas, que si alguien en el foro me está escuchando, pues a lo mejor algunas veces se da cuenta que le hacen firmar si está trabajando en una transnacional, un documento donde reconoce ciertas actividades y alguna serie de cuestionarios que están actualizando cada año. Bueno, pues estos elementos del debido control en México se encuentran, estos tienen que ver con la manera en la que podamos demostrar que hubo un error que se pueda considerar invencible, es decir, hicimos todo lo posible para tratar de evitar caer en la contingencia, pero aunque hicimos todo lo posible, bueno, pues las consecuencias fueron que la probabilidad siempre existe y caímos en esta contingencia. Aun cuando nuestro código para efectos fiscales no reconoce como una medida que pueda disminuir la contingencia en términos de libertad de la persona que incumpla en sus obligaciones fiscales, bueno, el poder considerar estas definiciones sí nos va a permitir reducir esa brecha entre cometer un error que nos lleve a esa situación que se hará grave y catastrófica, ¿no?
a evitarlo. Entonces, en este aspecto, no sé si hasta aquí tengan alguna duda alguien o quiera hacer algún comentario. Si alguien quiere hacerlo, de verdad que lo apreciaría mucho. Ningún comentario. Ok, este aspecto, ¿no? Tomé varias láminas de distintas presentaciones, incluso algunas de personas con las que he llegado a discutir respecto a las facultades de comprobación. Y pues bueno, en el desarrollo, si se van dando cuenta, pues primero les di la fórmula que tiene que ver con estas tres R's, con esta metodología en la cual de manera consciente tenemos que identificar cuál es el riesgo que tenemos para también tratar de implementar actividades que sean preventivas con la intención de que podamos disminuir una contingencia. Ahora, cuando nosotros ya entramos a una situación de verlo desde una perspectiva de la autoridad, pues tenemos que identificar cuáles son los sistemas de administración de riesgo en materia aduanera y de comercio exterior con los que cuentan tanto el Servicio de Administración Tributaria como también los gobiernos que a través del Convenio de Coordinación Fiscal, el anexo 8, ejercen facultades de comprobación tratándose de impuestos federales. Estos sistemas de administración de riesgo pues, se basan en una serie de fuentes que podemos identificar en dos grandes rubros, son fuentes de información, unas que son institucionales y otras que son privadas. Es el clásico, no sé si ustedes han escuchado, ¿y por qué a mí? A mí, ¿por qué me sucedió? No, es que yo muchas veces lo digo en los foros, pero me parece como el niño de secundaria que embaraza a la novia y dice, ¿y por qué yo, no? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto me sucede? Entonces, aquí gran parte de la información o la manera en la que las autoridades a veces ejercen una facultad se basa en estas fuentes. Por un lado, las institucionales que tienen que ver con la información con la que ya cuentan. Recordemos que a partir, bueno, tratándose en materia aduanera, tenemos ya desde el 2001, 2002, que contamos con un sistema automatizado aduanero integral, el SAI-M3, que venía de anteriormente era CADEPA, en donde nosotros ya transmitíamos de manera electrónica la información. Obviamente el valor que tenía la información de manera electrónica no prevalecía en ese momento sobre la que teníamos impresa, porque estábamos ante un sistema aduanero más enfocado en el aspecto de digitalización que de transmisión de información, pero conforme fue avanzando los años, pues llegamos a una reforma en el 2013, el 9 de diciembre del 2013, que entra en vigor en ese lapso, ¿no?, de tiempo y que nos establece una serie de peculiaridades tratándose del sistema electrónico aduanero, en donde nos menciona de manera clara y precisa la propia ley aduanera que va a prevalecer la información que se transmita electrónicamente sobre la que la empresa pueda tener físicamente, salvo prueba en contrario. Es decir, si tiene un valor importante la información que nosotros estemos transmitiendo electrónicamente. E incluso en esta reforma del 2013, pues establecen una serie de multas tratándose de datos generales inexactos relacionadas con la información que nosotros estemos transmitiendo. Ojo, ya no era nada más el que no cubriera los impuestos, sino llegaba un momento a que estas multas como se generaban por cada una de las operaciones, pues podían ser incluso mucho más nocivas para la empresa que la propia omisión de una contribución. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, el tema de los incrementables y de los incoterms, que nos daría una claridad en cuanto a lo que les estoy platicando. Entonces, cuando hablamos del cruce de la información, pues bueno, pues con la reforma del 2013 y las posteriores reformas que se dan en el 2018, ¿no? Estas reformas pues le dan mucho mayor fortaleza al sistema electrónico aduanero, integran una serie de definiciones relacionadas con los documentos digitales, equivalentes. Hay unas definiciones adicionales dentro de la ley aduanera para darle un marco jurídico sólido a este mecanismo, que lo veníamos haciendo de manera operativa, pero no lo teníamos en la ley aduanera con tanta explicitez. Y pues esto nos lleva a que esa información que transmita a través de sus bases de datos pueda hacer cruces de información y puede identificar con un grado de asertividad el que una empresa esté
o se presuma que una empresa esté cometiendo alguna inconsistencia o que esté infringiendo alguna norma. También tenemos las denuncias de otras autoridades, o sea, el que una autoridad tratándose de materia federal, ¿no? En este caso otra secretaría o en su caso incluso alguna Secretaría de Finanzas de un estado, no nada más hablo de federal, sino también estatal, pudiera hacer una denuncia en cuanto a alguna inconsistencia o irregularidad que detectar en cuanto a la empresa. Y esta información pues le permite a la propia autoridad tratar de generar un esquema que le llaman de administración de riesgos. Recordemos que yo les platicaba de la reforma del 2013 de la ley aduanera, en donde parte de la motivación de esa reforma se establecía que la intención de la autoridad era trasladarse de un esquema de revisar mucho de manera rápida a revisar poco a través de análisis de riesgo. Esto ya venía con una tendencia vinculada con la Convención de Kioto revisado, ¿no? Con Kioto revisado y también con el acuerdo de facilitación de comercio que nosotros lo hicimos vinculante y que es vinculante para todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, donde nos establecen, bueno, todo este uso de mecanismos de tecnología no intrusiva y toda esta forma de pensar respecto a buscar a través de la administración de riesgo sistemas de gestión de riesgo, identificar con mayor precisión el cuál es si existiera alguna inconsistencia o una irregularidad. Por supuesto, todo esto viene alimentado respecto al intercambio de información que nosotros llevamos a cabo de manera nacional e internacional. Vuelvo a repetir, recordemos que esa reforma del 2013, que yo para mí es bueno, las más importantes fue la del 2013 y la del 2018, ¿no? No porque sean las más recientes, sino por la manera en la que se llevaron a cabo estas reformas, pero bueno, esta plática no está vinculada con la reforma a la ley aduanera, pero sí puedo decirles que dentro de esa propia reforma pues, se establecen una serie de facultades y se fortalecen para que las autoridades puedan tener un mayor intercambio de información con otras administraciones de otros países. Incluso pudiera decirles que en los tratados de libre comercio que México ha negociado, uno de los capítulos o una parte importante de los capítulos vinculados con estos tratados de libre comercio se encuentra en lograr que las autoridades que forman parte de estos acuerdos pues puedan compartir esta información de sus ciudadanos, de las empresas que forman parte de su país. Entonces tenemos por un lado a los institucionales, ahora tenemos los privados, ¿no? También es cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿y a mí por qué? ¿No? Pues también juega el papel del rol privado. Uno, ¿no? Son las que puedan captar de manera directa, ¿no? A través de algún medio de comunicación, o sea, pasa mucho que se oye mal, pero pues el periodicazo, ¿no? El dedo, otra es que el acercamiento que puedan tener con los sectores, o sea, que los sectores se sientan agraviados en cuanto a algún tipo de operación. Ha sido notorio que en el gobierno desde hace varios años. La tendencia, si bien es cierto que ha estado volcada al comercio exterior a través de las negociaciones que México ha emprendido, también es cierto que ha habido cierta relevancia, ¿no? El apoyar a los ciertos sectores productivos que se entienden como industria nacional. De esta manera, pues se llegan a establecer una serie de programas de vigilancia en los cuales muchas veces el vínculo entre el sector público y privado es importante. Es decir, en algunos de este tipo de fuentes de información, la relación que se tiene entre los organismos empresariales e institucionales, pues llega a ser relevante con la intención de proteger un sector que en este caso se pudiera entender como un sector productivo nacional. También, ¿no? Bajo esta perspectiva, dentro de las fuentes de información para que se tome la decisión de ejercer una facultad de comprobación, se encuentran obviamente pues las denuncias que pueden hacer desde una cámara, un organismo, una persona en particular, una asociación o incluso un sector de la población. Es más o menos cómo funciona no el sistema de administración de riesgo, porque es mucho más complejo la manera en la que el SAT logra hacer sus revisiones para identificar con precisión o un acercamiento para identificar
quién pudiera estar incumpliendo con una norma o con una ley en México, pero por lo menos nos da un acercamiento a las fuentes que pudieran tener las autoridades de primera mano para poder ejercer una facultad de comprobación. Y en este aspecto, pues esta auditoría preventiva, vamos a pensar, ¿no? Si siguiéramos contemplando las tres R's y entráramos a un esquema de auditoría preventiva, pues tendríamos que identificar que en principio es una revisión que tiene que, por supuesto, ser metodológica. ¿Y qué nos va a permitir esta revisión? Pues evaluar el grado de cumplimiento de la empresa. En cuanto, tratándose de lo que nosotros estamos buscando, nuestras obligaciones fiscales y aduaneras de acuerdo con las diferentes disposiciones legales aplicables. En este aspecto, pues, ¿qué es lo que pretendemos o cuál es el objetivo? Pues nosotros lo vemos así, que es identificar, corregir, prevenir, ¿no? Pues realidad, riesgo, rendimiento. Y podemos ver, chicos que me están escuchando, pues que el término auditoría pues es muy amplio, ¿no? Entonces hay auditorías de cualquier tipo, de cualquier modalidad, en cualquier cosa podemos hacer una auditoría. Incluso, bueno, ahí pueden ver ustedes auditorías de comunicación, de estados financieros, administrativa. O sea, el término auditoría en este aspecto pues se convierte totalmente universal, pero pues el objetivo que se pretende es identificar, corregir, prevenir. La diferencia entre este tipo de auditoría preventiva y la que se ejerce a través de una facultad es que en esta auditoría preventiva, de acuerdo con el 73 del Código Fiscal de la Federación, nosotros de manera espontánea, si identificamos que tenemos un error y lo corregimos, bueno, pues no estaremos sujetos al pago de multas relacionadas con las inconsistencias que hubiéramos cometido. Vamos a ver más adelante cómo la propia ley aduanera se ha reformado y en algunos casos ya no nos permite corregir, pero bueno, ya lo haremos un poquito más adelante. Aquí obviamente hay una serie de datos importantes en cuanto a para qué nos sirven las auditorías preventivas, ¿no? En principio, pues detectar posibles irregularidades y aplicar diversas soluciones, evitando la imposición de sanciones, ¿no? Crear una estructura de organización y control adecuado para facilitar la administración de la información, tanto electrónica como física, ¿no? Obviamente una auditoría preventiva nos permite identificar, yo lo pongo como si fueran botes de basura, ¿no? Que yo tenga identificado dónde es lo que me duele y pues tenga una reacción, este, consensuada, una ya pensada, un plan, ¿no? Un plan B para poder reaccionar ante una revisión por parte de las autoridades, saber qué respuesta voy a dar o qué, hasta dónde va a ser mi apetito, por eso les ponía en el tema del riesgo, que tenemos que definir cuál es el apetito que cada una empresa puede tener. En este aspecto, pues también que se pretende, pues lograr cumplir de manera adecuada con todas las obligaciones que tengamos. Aquí les puse dos, que serían la de IMEX y la de pero tenemos más, ¿no? Porque pueden ser IMEX, pueden ser certificación en operador económico autorizado, puede ser CITIPAT, puede ser certificación en IVA, puede ser revisión en origen, puede ser padrón de importadores, puede ser el régimen bajo el que estemos tributando, que puede ser RIF. O sea, el término de auditorías preventivas es tan amplio como nosotros quisiéramos llegarlo a manejar. Y ahora, para que nosotros podamos llevar a cabo una auditoría preventiva, realidad, riesgo, rendimiento, se dan cuenta, seguimos con las 3R, pues tenemos que en principio de manera decidida conocer los instrumentos legales que debemos de aplicar y por supuesto las características de la operación de la empresa. O sea, no es lo mismo la forma en la que vamos a diagnosticar a través de una auditoría preventiva una empresa certificada AAA en materia de IBIEPS que tiene un programa IMEX, ¿no? A una empresa que esté, no sé, constituida y que tenga una autorización de recinto fiscalizado administrador, a una empresa comercializadora, a una empresa comercializadora que tenga programa de operador económico autorizado, a una empresa que nada más tenga padrón de importadores, a una empresa que tenga un padrón de importadores y un padrón sectorial. O sea, por hablar así a grosso modo, pues tendríamos nosotros que identificar cuáles son las características de la empresa. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando tenemos nuestro sistema de R al cubo con el nano que manejamos para las empresas, pues obviamente tenemos que armar ese diagnóstico de cada una de las cuentas para ver qué es lo que vamos a implementar, ¿no? Y esto nos permite tener una mejor reacción ante una posible contingencia, porque entre una autorización u otra pudiera darse el que la obligación que estuviera llevando a cabo no fuera la correcta. Y aquí, no sé si hasta aquí tengan alguna duda alguien en cuanto a las auditorías preventivas. Me gustaría escuchar algún comentario, si alguien quiere hacer algún comentario, chicos. Digo, Bueno, porque buenas estoy tardes. leyendo. Adelante.
tal? Habla Itamar Zárate. Disculpa, a partir del 1 de julio entra en vigor el TEMEC, ¿no? ¿Mm? Y dentro del TEMEC, uno de los grandes cambios que se vienen es que no es necesario la presentación física del certificado. En este sentido y en este orden de ideas, ¿cómo es el actuar de las autoridades competentes para fiscalizar estas declaraciones? Oye, es una muy buena pregunta. Me gusta más cuando me preguntan porque es más divertido, chicos. La presentación de todas maneras se las vamos a compartir con la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo te llamas? Nada más ¿por qué no escucha tu nombre? Itamar, Itamar. Itamar. Ok, Itamar, mucho gusto, Octavio de la Torre. Oye, Itamar, mira, a ver, de entrada te digo, te voy a invitar. El jueves tenemos una reunión con la subsecretaria Luz María de la Mora y nos va a platicar respecto al certificado de origen que va a entrar en vigor a partir del 1 de julio de este año. Entonces, te voy a invitar, es un evento gratuito, ¿no? A través de Concanaco. Entonces, con la Universidad de Anáhuac, les vamos a compartir la liga para que de primera mano tengan la información. Segundo, efectivamente, de acuerdo con lo que se establece en el capítulo 4 y quinto del TEMEC, pues ya la forma en la que nosotros vamos a acreditar que un bien es originario o no es originario, pues ya no va a ser a través del certificado blando que teníamos, es decir, no va a ser a través del formato que nosotros conocíamos. No forma parte de la plática, pero sí te puedo mandar una infografía terminando con gusto, en donde te establezco cuáles son las obligaciones que se deben de cumplir. Recordemos que este certificado pues ya va a poder ser llenado, o esta certificación, ya no es un certificado, va a poder ser declarada por el proveedor, por el exportador e incluso por el importador. Tratándose de importador, hay una reserva para México. México se reserva 3 años, 6 meses para que entre en vigor esa posibilidad de que el importador emite este certificado. Y cada uno de estas certificaciones, un productor, exportador y en su caso importador, se va a basar en el conocimiento que tenga del bien. Y hay una serie, si bien es cierto que no es un formato, hay una serie de requisitos o leyendas que se deben de cumplir. En este momento no han sido publicadas las reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes nos van a permitir tener con mayor exactitud, identificar lo que los gobiernos, tanto de Estados Unidos, México y de Canadá, quieren que hagamos para poder cumplir con esa cuestión de origen. Ahora, a partir del 1 de julio, esta certificación, a partir de las operaciones que sigan, se va a llevar a cabo no por este formato, sino en una factura o en cualquier documento anexo. Y va a ser importante que cumpla con ciertas características como, por ejemplo, los criterios que nos establece el tratado nuevo. Este tratado de México, Estados Unidos y Canadá nos establece unos criterios con unas definiciones muy parecidos a los que teníamos con el Telecán, ¿no? Incluso el que firme, ¿no? Incluso estos certificados hasta se habla que van a poder ser digitales o van a poder ser firmados electrónicamente. Toda esa luz ante la oscuridad que tenemos sin la publicación de las reglamentaciones uniformes se tendrá que resolver antes de la entrada en vigor, porque así lo establece el propio Tratado de Libre Comercio con esta publicación. Tratándose de la autoridad, cuando ejercen una facultad vinculada con la verificación de origen, bueno, lo que hacen las autoridades, pues en principio es identificar del total de fracciones arancelarias que existen, que hay un límite, o sea, no hay más de las que existen actualmente en nuestra tarifa, pues pueden identificar a través de estas fracciones, a través de los sectores y las reglas de origen de los tratados con los que cuenta México, cuáles son las de más difícil cumplimiento. Y de acuerdo con las que son de más difícil cumplimiento, ellos pueden ir ya vinculando sí, de acuerdo con esas te va a ser casi o muy complicado o muy difícil el que puedas tú llegar a cumplir. Bajo ese esquema, por ejemplo, de análisis de riesgo, te pueden ejercer una facultad. Ahora, ¿cuál es la intención de una facultad tratándose de una verificación de origen? Bueno, pues es negar lo que se denomina el trato arancelario preferencial. Es decir, a través de este procedimiento que se encuentra en el Telecán y se va a encontrar en el TEMEC, que se llama procedimientos aduaneros, la autoridad o las partes ejercen la facultad para solicitarte información y en caso de que la información que presentes no sea la idónea, te pueden retirar y negar el trato arancelario preferencial que tú le diste a esos productos. Obviamente el desenlace, por ejemplo en México, ha sido constante que a través de estas revisiones, pues algunas empresas se les determinan créditos fiscales multimillonarios
años. Es decir, este tipo de revisiones tienen que ver con mi pasado. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer para evitar una situación de estas? Pues bueno, ante la duda, el mismo tratado, así como el acuerdo de facilitación del comercio, del cual somos parte, tanto Canadá, Estados Unidos y México, y nos es vinculante, nos establece un mecanismo que se llama resolución anticipada. La resolución anticipada te permite no nada más conocer el tema de origen, no nada más la clasificación arancelaria, sino incluso algunos otros temas que están vinculados con cuestiones operativas. Más o menos ese sería la respuesta. No sé si tengas alguna duda adicional. Creo que me salieron más preguntas, discúlpame, ¿eh? No, pregunta, tú Este, pregunta. Lo que no sepa, te lo contesto después, pero tú pregúntame. es que me llama la atención dos cosas, ¿no? Y tú como especialista en este tema de PAMA y revisión de gabinete, tengo dos preguntas adicionales. La primera de ellas es que tú sabes que la determinación, por ejemplo, en el caso del SAT, para determinar créditos fiscales, era sobre todo la visita domiciliaria y lo que era revisión de activo fijo y los descargos de tu anexo 24 para que de una forma el SAT sí pudiera recaudar, ¿no? Recaudar lo correspondiente a este tipo de auditorías. Sin embargo, se empezaron a hacer en los últimos años, si no hay mal recuerdo, entre los últimos 4 o 5 años se empezaron a hacer auditorías a la parte específicamente de revisión de origen. Y en la parte de revisión de origen, o sea, pues puede ser como válido o inválido por parte del auditor o del importador, exportador, un certificado de origen. Y eso en el medio se conoce como, pues como que el certificado de origen del llamado NAFTA en un momento, pues era muy, ¿cómo diríalo? Era un documento muy fácil de editar, de firmar, no necesariamente representante legal, etcétera, etcétera. O sea, era como un poco prostituido mucho este formato. Ahora, si no hay documento alguno y apenas van a salir las reglas y tú dices que son 3 años adicionales, pues 3 años te da fácilmente la oportunidad de crear una empresa, existir, triangular y salirte del mercado, ¿no? O sea, eso para mí queda un vacío, pero enorme en la parte legal. Bueno, en la parte legal no, porque sí están las leyes y los reglamentos y los tratados, sino más bien en el accionar de los importadores. Entonces, 3 años y medio a mí se me hace muy laxo esta medida. Y la segunda pregunta, no sé tú qué opinas de estos 3 años y medio. Y la segunda pregunta va enfocada hacia oye, las reglas para el certificado de origen empieza, pues hoy es 5, ¿no? Sí. Estamos a 5 de junio, faltan 25 días y todavía no salen, en lo que se bajan muchas empresas de los corporativos, factorías o a los, ¿cómo se dice? Bueno, a Ujú. las frutales para que se oye, se haga, o sea, tampoco no, todos los importadores y exportadores, obviamente, pues necesitan habilitar los campos, enseñárselos a los representantes legal, capacitarlos, van a querer decir, o un certificado de origen que firme un representante legal va a decir, bueno, ahora que te estoy firmando, a ver, explícame, ¿no? O sea, no puedes decir, es que dice la Secretaría de Economía que este es el nuevo formato, o sea, se tiene que todavía digerir, ¿no? Digerir esta información porque aunque nos lo den un día antes, pues es imposible, o sea, ya estamos al cuarto para la hora y creo que vamos tarde. Ok, te explico, Itamar. Lo primero, el certificado de origen, o sea, tenemos dentro de los certificados de origen, tenemos unos que les llaman blando, como el que tenemos con el Telecan, y otros que dicen que son duros, como el que tenemos con Telecuem, con la Comunidad Europea. ¿Mm? La diferencia entre uno y otro es el procedimiento que llevas a cabo para emitirlo. Por ejemplo, tratándose del Telecuem, pues requieres hacerlo a través del Ministerio de Economía de los países miembros de la Comunidad Europea y se imprime en un papel de un tipo, con una tinta de un tipo, ¿no? E incluso actualmente con el tema del COVID, pues generó ciertas dificultades toda vez que pues estaban cerradas las instituciones, ¿no? Así tenemos otros tratados que utilizan ese tipo de certificado. Y hay otros tratados de libre comercio como el del Telecan que te habla de este tipo de certificado blando, que es un formato, el que se tenía en el Telecan, y que te establecía quién debían de firmarlo y cómo se tenía que llenar. Cuando yo te digo 3 años, 6 meses, es porque en el Telecan, el certificado de origen, en el actual Telecan, no lo puede emitir el importador.
Actualmente no puede emitirlo el importador. En el ¿Ok? Eso es una negociación, se parece mucho a lo que tiene el TPAT, ¿no? Este Tratado de Asia-Pacífico, ¿sí? En donde el importador va a poder certificar el origen, ¿ok? Para México, tratándose del TEMEC, se estableció una reserva y se dijo, los importadores no van a emitir ese certificado de origen hasta después de 3 años, 6 meses. Pero los proveedores y los exportadores, es decir, como actualmente funcionas, sí van a poderlo emitir como funcionas hasta ahorita. Ahora, en el caso de TEMEC, lo que se buscó en esa negociación de ese apartado y de ese capítulo es que fuera más sencillo el que tú elaboraras la declaración de origen. La declaración de origen es ese certificado en donde se dice declaro, ¿no? Que tal y que cumple con el criterio A o con el criterio B, que es algo que ya vienes haciendo. Lo que te quitaron fue el formato. Ahora, ¿cuál fue la idea de quitarte el formato? Te estoy diciendo lo que pensaron, ¿eh? O lo que yo veo que pensaron. Pues que había muchas veces que te negaban el trato por errores en el llenado, no porque el producto no fuera originario. Es decir, aunque llenaras mal el certificado, el producto no deja de ser originario. No es como el que nace, ¿no? Pues es ciudadano por nacimiento. Entonces, en este aspecto era muy común, te lo digo porque a mí me tocó trabajar en aduanas, que te aplicaran una sanción desconociéndote el origen, derivado de que el certificado estaba mal llenado, lo que te llevaba a una contingencia que tú podías corregir presentando otro certificado, pero entre tanto ya te llevabas un tiempecito en lograr sacar las mercancías de la aduana o en acreditar tenías un procedimiento. En este TEMEC sí está en el capítulo y te dice cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir. Hay algunas cosas, detalles pequeños que deben de salir en las reglamentaciones uniformes. Y si quieres, con Adolfo o con Moni o con Ro, o te doy mis datos a ratito, te comparto una presentación que hicimos de ese tema. O en su defecto, te invito a que el jueves te sumes a la reunión que tenemos con la subsecretaria Luz María de la Mora, que nos va a dar al sector terciario, en donde podamos resolver dudas adicionales. Ahora, los procedimientos relacionados con las verificaciones de origen se rigen, ¿no? En principio, por nuestras leyes nacionales y obviamente, ¿no? Por los tratados o los acuerdos que nosotros tenemos en materia internacional. Y dentro de los tratados se establecen mecanismos para que se pueda verificar el origen de las mercancías en otra parte, en otro tratado, en otro país que forme parte del acuerdo que nosotros tenemos. Entonces, sí, yo vi en el sexenio, sobre todo el pasado, en este como que bajó un poco el tema de la cuestión de origen, el que sí se ejercieron facultades de comprobación tratándose de verificaciones de origen, en donde incluso nuestras leyes amplían los plazos para que te cierren una visita o incluso nuestras leyes amplían los pasos para que te cierren una revisión electrónica, como más adelante lo vamos a ver, porque cuando se trata de este tipo de compulsas que requieren comunicación con otro país, con independencia de que tengamos tratado o no, nuestro Código Fiscal de la Federación no establece un plazo adicional para concluir estas visitas y revisiones que están dentro del marco jurídico nacional. Entonces, es interesante. Vamos a ver más adelante algunos de los procedimientos, ya entrando al tema de las facultades de comprobación. Pues aquí les pongo, digamos, las más comunes. Recordemos que nuestro sistema jurídico en materia aduanera, ¿no? Se rige por lo que se le llama, si queremos hablarlo en términos de doctrina, por la jerarquía o la pirámide de Kelsen, que nos establece que la Constitución y los tratados, ¿no? Tienen un rango. Obvio, hubo un criterio por parte de la Corte que establece que la Constitución tiene el mismo rango, que los tratados tienen el mismo rango que la Constitución, siempre y cuando no contravengan algunos aspectos que se encuentren dentro de la misma, ¿no? Y de tal manera que si nosotros vamos bajando en esa pirámide de Kelsen, pues encontramos las leyes secundarias, los códigos, los reglamentos, los acuerdos, los decretos y vamos bajando. Hay unos que su publicación requiere que cumplan con un proceso legislativo
y hay otros que están más vinculados con la forma en la que se van a ejecutar esas leyes, que tienen que nada más es ejecutivo. Recordemos que en ese marco jurídico, lo que son las leyes o los códigos nos van a responder algunas preguntas básicas. Las preguntas básicas que nos tienen que responder esas leyes o esos códigos son el qué, el cuándo, el dónde, el para qué, el quién, ¿no? Y lo que nos o el elemento es el cómo. Son los vehículos. Nuestra ley aduanera, pues establecen algunas facultades de comprobación que tienen las autoridades. Recordemos, ¿no?, que las autoridades nada más van a poder ejercer las facultades que les confiere la ley. No pueden ejercer más de las que se encuentran establecidas. Y es en donde nosotros tenemos diversidades de aspectos que pudieran cubrir las visitas domiciliarias, la revisión. Es decir, tenemos un procedimiento administrativo de materia aduanera que nos habla de otro tipo de condiciones. Aquí un poco la gráfica de Kelsen, esta pirámide, y bueno, ¿cuáles son en este aspecto lo que la autoridad termina buscando al momento de ejercer una facultad? Pues la autoridad se puede enfocar particularmente para ver algunos de los esquemas, por lo menos tratándose de irregularidades vinculadas con las contribuciones, ¿no? En tratándose de comercio exterior, obviamente en la base que utilizamos para calcular el impuesto. Nosotros declarando la regulación y obviamente la clasificación arancelaria. Recordemos que la clasificación arancelaria pues es este lenguaje universal que nos permite a los amantes del derecho aduanero y del comercio exterior comunicarnos sin hablar inglés, sin hablar francés, sin hablar ningún dialecto. Nos permite comunicarnos a nivel sistema, ¿no? A través de una codificación que es estándar de acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas y que tienen que aplicar todos los países que forman parte de este sistema de codificación de mercancías. He aquí que también se encuentra lo que nos decía bien nuestro compañero, las reglas de origen. Aquí el punto con las reglas de origen no está nada más en la certificación. Lo que nos decía nuestro compañero es que identificaba que a veces le ejercían facultades por un error en el llenado del certificado. El error en el llenado del certificado nos lleva a que ese certificado se pueda corregir. No por eso el producto pierde el origen de la mercancía. La mercancía sigue siendo originaria, pero se tiene que cumplir con un procedimiento para corregir ese documento con el cual se acreditaba que ese bien era originario, esa declaración. La parte importante en términos de origen no se encuentra, sí, obvia la declaración, pero se encuentra en cómo nosotros llegamos a concluir que ese bien es originario. Porque, de acuerdo con nuestro tratado que va a entrar en vigor el 1 de julio de este año, las reglas de origen se modificaron. Es decir, se incorporan determinar si un bien califica como originario o no califica como originario. Algunos de ustedes los escucharon en la prensa, el valor de contenido regional, el valor de contenido laboral, ¿no? El tema del de minimis, o sea, fueron cosas que escucharon ustedes en la prensa que dentro del tratado se establecen. Entonces, por ejemplo, nosotros en el grupo, pues ya el TEMEC trae un anexo, que es el anexo 4 del capítulo 4, y hay una sección, híjoles, no me acuerdo si es no me acuerdo qué número de secciones, dentro del propio anexo que ya me trae descritas todas las fracciones arancelarias. Bueno, fracciones no me trae el capítulo, la partida de la subpartida, porque acuérdense que nuestro sistema a nivel mundial se basa a 6 dígitos y ese capítulo, 2 dígitos, partida, 4 dígitos, subpartida, 6 dígitos, me dice, tratándose de esta partida o de este capítulo, ahora se va a necesitar que hagas esto. Y ahí te viene ya la fórmula. Tratándose de ahora esto.
Pero nuestro tratado actual del TEMEC, que fue el que me comentó nuestro compañero, también tiene unas reglas de origen específicas, por ejemplo, para la materia, para el sector automotriz o específicas para el sector textil, pero todas se encuentran dentro del tratado. Ya el tratado te establece cuáles son los extremos en cuanto a lo que debemos de cumplir. Es ahí donde para poder cumplir se va a ver reflejada o presentada la declaración que yo realice. ¿Sí va a comentar alguien algo? Adelante. ¿No? Bueno, y tenemos también otro de los aspectos. Hola. Sí, adelante. Hola, te habla Pablo Arenas. Hola, Pablo. Buenas tardes, Fabián. Yo tengo una duda. Si sabemos que un competidor nuevo, quién sabe de dónde, se está brincando una rRNA, ¿en qué instancia me puedo yo quejar o solicitar que haya una revisión? No sé, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? A ver, otra vez la pregunta porque se cortó. Como que me falló el internet. Sí, Ujú. sí. Si yo sé que hay un competidor nuevo Sí. que está brincándose una rRNA, Es una regulación y restricción arancelaria. ajá, ¿en qué instancia tengo yo que quejarme de eso? Porque pues al final me está pegando. Tú puedes presentar una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria y puedes Ujú. presentarla directamente por ejemplo, tendrías que identificar cuál es la autoridad que es competente. Tratándose de comercio exterior, cuando son facultades post-despacho aduanero, pues la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior sería la correcta, ¿no? La adecuada, porque ya es algo que ya entra al país. Y cuando se trata de algo que apenas va a entrar o que se encuentra en proceso de ingresar, pues muchas veces las denuncias las presentan ante la Administración General de Aduanas. Ahí lo que tienes que hacer es, pues obviamente, integrar todos los elementos para que por lo menos las autoridades tengan en principio algo de información para poder ejercer la facultad. Ese es un indicio. ¿Sí te acuerdas? No sé si viste al principio que venía en las fuentes de información para ejercer facultades, ¿no? Tú estás en las del lado derecho que les puse, ¿no? Las que tienen que ver con la iniciativa privada. Sí se da el que los contribuyentes presenten estas denuncias, sí se da. Incluso te puedo decir que hay veces que las denuncias son anónimas. O sea, no, muchas veces no son de la empresa Chacharitas CB denuncia, ¿no? Entonces, ese sería un aspecto. Otro aspecto, pues bueno, también hay acuérdate que tenemos nosotros a la Comisión Federal de Competencia, pero ese ya sería para otro tipo de situación. ¿No? Pero en principio, pues puedes tú presentar las denuncias tratándose de este tipo de operaciones ante esas autoridades. Incluso lo puedes hacer a través del organismo empresarial al cual tú te encuentres representado, ¿no? Recordemos que hay una ley de cámaras empresariales y sus confederaciones que reconoce a los organismos que son representantes de los sectores, del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Del sector primario, la CNA, el Consejo Nacional Agropecuario, del sector secundario es Concamín, del sector terciario es Concanaco, ¿no? Y en su caso, bueno, Coparmex es un sindicato patronal. Entonces puedes también apoyarte en eso para poder hacer este tipo de situaciones. En principio, recordemos que el tema del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias es imprescindible en México. Recordemos que el hecho de que existan estas obligaciones por cumplir, pues tienen mucho que ver con que se garantice la calidad del producto y la seguridad del consumidor. Ese es realmente lo que motiva el que se lleguen a crear este tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y muchas veces se da el incumplimiento de estas regulaciones y restricciones no arancelarias por el siguiente punto que les puse abajo, porque la clasificación arancelaria pudiera modificar el que si cumplo o no. Y en ese hueco que pudiera existir en interpretación entre una fracción y otra fracción, o incluso entre el uso del producto, porque puede ser, por ejemplo, que tú importes por un decir
un catéter, pero a lo mejor el catéter no va a ser para uso humano. Entonces, si es un catéter que no es para uso humano, no tienes que cumplir con una normatividad que te requiere COFEPRIS. Pero si es para uso humano, sí. No sé si me... Y no deja de ser el mismo producto, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí se llega a dar el que en algunos de los casos se abuse un poco y se busque darle la vuelta al incumplimiento de estas regulaciones y restricciones no arancelarias. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Ujú. Y si necesitan los datos o los teléfonos, con todo gusto también se los proporciono para que tengan ustedes cómo lograr tener contacto. Y es aquí donde yo les planteaba el tema de la base gravable y de los impuestos. Aquí tenemos que identificar que de acuerdo al tipo de operación y régimen aduanero que nosotros estemos ejerciendo, pues puede incrementarse la posibilidad de que tengamos algún riesgo. Incluso les quise poner en este cuadro cuáles son las contribuciones al comercio exterior que se cubren por diferentes modalidades de importación que existen en México. Tenemos obviamente las importaciones definitivas bajo el régimen definitivo, ¿no? Que tiene distintas claves de pedimento, pero sigue siendo el mismo régimen cuya intención es que estos productos se queden en territorio nacional. Pues cuando la intención es esta, pues se tienen que cubrir tanto el impuesto general de importación como el DTA, como el IVA, el IEPS, el ISAN, la cuota compensatoria y en su caso la prevalidación. Y así tenemos como, tratándose de importaciones temporales, recordemos que el régimen de importación temporal puede abarcar distintas modalidades. Ejemplo, ustedes que están en Querétaro o yo que vivo en Baja California, pues podemos ver que una de las modalidades del régimen temporal que es de las más usadas por nosotros o a la que asesoramos, pues es la que se da a través del decreto IMEX, ¿no? El régimen que utiliza no el vehículo es el de importaciones temporales, pero bajo una modalidad que se encuentra publicada a través de un decreto. También tenemos otro régimen que es el de depósito fiscal, que como pueden ver, al ser un depósito, al ser un lugar libre, digamos, en donde las mercancías todavía no tienen un destino aduanero, pues estas mercancías al llegar a ese espacio físico autorizado por el SAT a través de una serie de gestiones que se hacen por estas empresas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que requieren cumplir con ciertas formalidades en términos de esta comisión, bueno, pues esas mercancías entran ahí y única y exclusivamente cubren lo que sería la prevalidación. Pero esas mercancías que están en ese depósito pueden tomar la suerte o de regresarse al extranjero o en su defecto de modificar su permanencia en territorio nacional y trasladarse a una importación temporal o una importación definitiva. Es donde tú empiezas a con los impuestos que les pongo arriba, ¿no? Si nos vamos al rubro de depósito y modificamos a definitivo, bueno, pues tendríamos que pagar los impuestos que están ahí. De igual manera, por ejemplo, los tránsitos de mercancías internacionales. Hay uno muy común que yo creo que pocos lo conocen, que tiene que ver con los T9, creo que sí son los T9 o los T1, creo que son los T9, que tienen que ver con los transmigrantes. Por ejemplo, los transmigrantes, sobre todo los que van a Centroamérica, tienen una aduana, una sola aduana autorizada en todo México, que es la aduana de Matamoros, y una aduana de salida en el sur de nuestro territorio nacional, por donde pueden introducir productos que no se quedan en territorio nacional, que hacen un tránsito, porque son productos que están directamente a sus países. Se trata de estos transmigrantes que son personas que en principio están regresando con sus bienes a su territorio, están yendo hacia su territorio, trasladándose por territorio mexicano. Tenemos obviamente el recinto fiscalizado, ¿no? En cuanto a las actividades que se pueden llevar a cabo, el recinto fiscalizado estratégico, ojo, este recinto fiscalizado estratégico, pues sí nos llega a determinar esos impuestos a causar, pero no a enterar. Recordemos que tratándose de este régimen, que es uno de los más novedosos, de un tipo zona franca, un tipo zona especial, un tipo aduana privada, ¿no? Nos permite introducir las mercancías a ese esquema, tenerlas dentro de una aduana que pudiéramos considerar que es una aduana privada, en donde se cumplen con condiciones mínimas, incluso el tema operativo es muy atractivo, incluso les puedo decir que este esquema lo está manejando mucho estas empresas que han transformado el comercio electrónico, que tienen cadenas de logística en territorio nacional y mundial, que no quisiera dar el nombre, pero pues yo creo que muchos las conocen, que empiezan con A. Y estas empresas, bueno, o este esquema, pues te permite cubrir el pago de los impuestos hasta que las mercancías se destinan a territorio nacional. Es decir, en tanto
lleguen a ese esquema, pues lo único que sucede es que se declara el impuesto, pero no se paga el impuesto. Si se quedan en México, se paga el impuesto. Si no se quedan en México, bueno, pues no deja de ser más que una regla de té, nada más en papel. Y obviamente, pues el último, las zonas económicas especiales, que bueno, con el gobierno que tenemos actualmente, pues aun cuando no derogaron la ley, sí derogaron las zonas que se habían determinado que se consideraban económicas especiales. Estas zonas económicas especiales, por ley, que la ley se encuentra vigente, bueno, pues se está pensando que se puedan ser aprovechados en el istmo de Tehuantepec. También lo que platicaba nuestro compañero en cuanto a en qué tipo de régimen aduanero se debe de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Del lado izquierdo ustedes pueden ver distintas autoridades competentes para la emisión de las regulaciones y restricciones no arancelarias y del lado derecho pueden ver en las en cuanto al régimen aduanero, en qué casos se debe de cumplir y en qué casos no. Recordemos que, bueno, esto es a manera meramente ejemplificativa porque se puede optar por el régimen definitivo, pero a lo mejor el producto que estoy importando bajo el régimen definitivo no cumple o no debe de cumplir con ninguna de este tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sí? Y bueno, en este aspecto, entrando a lo que serían y ya viendo cuál es el paraguas total en cuanto a estas regulaciones y estos impuestos y cuáles están sujetos y cuáles no, sin llegar aún a cuáles son los errores más comunes que hace ratito platicaban del anexo 24, que lo vamos a ver más adelante, o del anexo 31, que lo vamos a ver más adelante, pues es importante en esta época de COVID que tomemos en cuenta que hubo una suspensión de plazos, entre el 4 y el 29 del mes pasado. No se que esta suspensión de plazos estuvo más enfocada a que no se siguieran llevando a cabo facultades de comprobación físicas, pero que exceptuaba en su totalidad las facultades de comprobación que se pudieran llevar por medios electrónicos. Es aquí donde es fundamental que ustedes verifiquen continuamente que tengan dado de alta un correo electrónico ante el Servicio de Administración Tributaria al cual les puedan llegar las alertas de cualquier notificación. También es elemental que ustedes tengan pleno control de su buzón tributario. En su buzón tributario es en donde les van a dejar depositada cualquier notificación o información relacionada con su situación fiscal. Y he de decirles que aun cuando le querramos jugar al vivo, el propio Código Fiscal de la Federación establece que si nosotros no abrimos ese archivo que nos depositaron en nuestro buzón, ya se va a tener por notificado. Es decir, ya no importa si lo abres o no, al cuarto día comienza a contar el plazo que tienes para atender esa revisión. Esto te puede generar una contingencia. Yo aquí les pongo algunos ejemplos de cómo en esta época de pandemia, incluso de cómo en esta etapa en la cual se estableció la suspensión de plazos, efectivamente se siguieron recibiendo invitaciones y se siguieron pudiendo presentar documentos, incluso en físico, en las ventanillas del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, si bien es cierto que la fiscalización se trató de enfocar única y exclusivamente en lo electrónico, también es cierto que había actos que se encontraban en proceso de notificación y esos actos que estaban en proceso de notificación pues nos llevaron a que se tuviera que estar vigilando de manera mucho más constante en nuestro buzón tributario por parte de la autoridad. Recordemos también que esta suspensión de plazos que se encuentra en la regla 13.3 de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal del 2020 nos establece en caso de que nos notifiquen dentro de esta época en la que se suspendieron los plazos, bueno, cuál va a ser el procedimiento y a partir de qué fecha se van a empezar a computar los términos. Entonces, aquí he de comentarles que aun cuando se publica esto del 4 de mayo, pues nosotros sí, nuestros clientes recibieron cartas de invitación el 6 de mayo, multas el 8 de mayo, oficios de observaciones el 15, el 16 de mayo. Entonces sí fue un tipo de actividad muy, muy interesante. En este
aspecto, chicos, es importante para nosotros atender una facultad de comprobación, el que tengamos claro cuáles son las notificaciones fiscales y cuáles son los mecanismos que la autoridad tiene para llevar a cabo este tipo de notificaciones. Comúnmente tenemos las que se llevan a cabo en el domicilio manifestado por el contribuyente, por ejemplo, que vengan a Baja California y que tengan que notificar de manera física una orden de visita domiciliaria, porque obviamente es una visita que se tiene que llevar en la instalación del ciudadano y bueno, se le deja un citatorio si no se encuentra el representante legal y obviamente al día siguiente se deja la notificación y se levanta el acta correspondiente. También tenemos otro tipo de notificación que se lleva a cabo a través del buzón tributario. Tenemos otro tipo de notificación en las oficinas de atención al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria o en la oficina de la autoridad. Recordemos que la intención de la notificación es cumplir con ese requisito esencial de que nosotros conozcamos en plenitud por qué nos están ejerciendo una facultad, que la persona que nos está ejerciendo la facultad es quien dice ser, que tiene la competencia para ejercernos la facultad y que nos establezcan las circunstancias de manera pormenorizada en cuanto a los hechos y las razones que motivan el acto de molestia. También tenemos un tipo de notificación que en caso de que no se logre dar con el domicilio del contribuyente, que no se logre tener un correo electrónico dado de alta en el buzón tributario, que obviamente nos llevaría a una suspensión de nuestros sellos fiscales si no pudieran, que no se logre dar una notificación en las oficinas de atención al contribuyente del SAT de la autoridad, bueno, pues la autoridad se reserva el que ese tipo de notificaciones se puedan hacer a través de estrados. Anteriormente sus estrados eran como los periódicos murales que teníamos en la primaria, ¿no? Actualmente los electrónicos. La generalidad es que se encuentran publicados en un apartado de la página oficial del Servicio de Administración Tributaria. Y aquí dentro de nuestras facultades de comprobación, que tenemos una que es catastrófica, que es este procedimiento administrativo en materia aduanera. Recordemos que este procedimiento administrativo en materia aduanera, pues va a ejercer o va a decantar del despacho aduanero de mercancías, es decir, de la entrada o salida de mercancías de territorio nacional. Y este procedimiento administrativo en materia aduanera tiene como característica esencial el que tratándose de alguno de los supuestos que se encuentren en el 151 de la ley aduanera, las mercancías van a poder ser embargadas precautoriamente. Obvio está que en algunos de los casos o supuestos ese embargo precautorio podrá ser sustituido por una garantía, pero la generalidad es que es difícil que muchas veces el Servicio de Administración Tributaria nos acepte esta sustitución de la garantía. Incluso es muy difícil que muchas veces entiendan siquiera que es posible que ese tipo de garantía se pueda llevar a cabo. En este aspecto, bueno, si ustedes quieren ver, y así como en cada una de estas facultades de comprobación, podrán darse cuenta que la vasta actividad y la vasta información y literatura en cuanto a cuáles son los fundamentos normativos de cada procedimiento. Aquí les estoy mostrando nada más los fundamentos que estuvieran vinculados con el procedimiento administrativo en materia aduanera y no nada más del lado izquierdo tienen los que están vinculados con la ley aduanera, los que están vinculados con el Código Fiscal de la Federación, pero recordemos que tratándose de la materia fiscal hay una serie de disposiciones que se pueden aplicar de manera supletoria y hay una serie de disposiciones que están vinculadas por su rango jerárquico por encima de nuestro código y de nuestra propia ley. No sé si recuerden que hablábamos hace un momento de la jerarquía de leyes de Kelsen. Bueno, pues aquí pueden ver que del lado derecho hay una serie de normas y de leyes que están vinculadas con el procedimiento que nos pudieran ejercer. Incluso les puedo decir que en algunos de los casos las leyes pudieran colisionar, es decir, yo pudiera tener una ley federal de los derechos del contribuyente que me diera un beneficio que la ley aduanera me lo estuviera coactando, me lo estuviera limitando. Es donde se da una colisión entre dos normas dentro de las cuales una me puede beneficiar más que la otra. Aquí es parte del talento que tendría que tener la persona que les ayude con estos procedimientos para que se opte por la que mayor beneficio les brinde a ustedes. Con todo y que la Constitución en el artículo primero y la reforma que se dio nos habla de ciertas características en particular en cuanto a los derechos humanos de los ciudadanos. Aquí también tenemos que
ver en términos generales, pues cuáles son las definiciones del procedimiento administrativo y del acto administrativo. Y tenemos que, por un lado, que el procedimiento administrativo es este conjunto de actos y formalidades que anteceden o preparan el acto administrativo. Y el acto administrativo como tal, pues es esta manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de la autoridad administrativa competente en el ejercicio de su potestad pública y al mismo tiempo crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos y obligaciones. Fíjense la fuerza que tiene un acto administrativo. Un acto administrativo nos puede crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar, extinguir derechos y obligaciones. Y en este punto, de manera conceptual, ¿no? Pues todos estos actos que están vinculados en cuanto a un proceso administrativo se tienen que dar de una manera sucesiva. No pueden brincarse una sola parte del procedimiento para que un acto administrativo sea reconocido como legal. ¿Sí? Es aquí donde existen al día de hoy una serie de derechos, ¿no? Que nosotros tenemos que tienen que ver con el debido proceso y el derecho de audiencia. No recordemos que de entrada hay algunos que forman parte de la literatura que ha decantado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En cuanto a que no se vulneren nuestras garantías y nuestros derechos que en sí son distintos en cuanto a su definición misma. Entonces nosotros tenemos el derecho, ¿no? A un debido proceso, un derecho de audiencia, es decir, a que nos notifiquen el inicio del procedimiento, que nos den la oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas que nos permitan defendernos, que tengamos oportunidad de alegar y obviamente que se emita una resolución en la cual se derima respecto a lo que la autoridad estableció que debíamos nosotros de cumplir con lo que nosotros establecimos que no debíamos de cumplir. Es decir, que exista una sincronización en cuanto a la que la autoridad determinó como presunción respecto a las pruebas y los argumentos que nosotros presentamos. Obviamente también nosotros tenemos derecho a contar con un abogado, ¿no? A no declarar en contra de nosotros mismos, ¿no? A conocer la causa del procedimiento por el cual nos están sancionando y el derecho de igualdad ante la ley. No, son parte de los derechos que nosotros tendríamos. ¿Y en qué momento se puede levantar un PAMA? Pues un PAMA no lo pueden levantar en el instante en el que se lleva a cabo el reconocimiento aduanero. Acuérdense que la ley aduanera en el artículo 2 nos establece qué es el reconocimiento aduanero, o en su defecto, cuando se lleva a cabo la verificación de mercancía en transportes e incluso, fíjense bien, dentro de la visita domiciliaria. Ese lo voy a tratar más adelante porque se da muchísima confusión. Hoy me tocó apoyar a una empresa con un tema de estos y traían la confusión en cuanto a una solución que le estábamos dando como grupo, porque decían, oye, es que eso me va a llevar a una contienda y como que no entendían que, que dentro de la propia visita domiciliaria la empresa tenía un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y bueno, la ley aduanera nosotros nos establece la serie de supuestos en los cuales se va a poder iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? En principio, bueno, dentro de los supuestos más comunes, pues se puede dar que nosotros introduzcamos a territorio nacional mercancías por lugar no autorizado, no lo desviemos de las rutas fiscales o incluso internemos mercancías que estaban previstas que se quedaran nada más en una parte del territorio nacional. Recordemos que en México durante muchísimo tiempo existió desde 1935 hasta 1994 una zona libre, ¿no? Que teníamos aquí en Baja California. También tenemos actualmente un decreto de franja de región fronteriza y teníamos una diferenciación por muchos años en cuanto al pago del IVA de acuerdo a la zona en la que nosotros nos encontrábamos. Teníamos un IVA diferenciado, incluso tenemos este decreto que tiene que ver con actividad comercial en cuanto a los impuestos que pagamos para importar productos a nuestra región o zona, la región en cuanto a que tiene un procedimiento administrativo. Otro de los supuestos también es que no cumplamos con las regulaciones y restricciones no arancelarias o el pago de cuotas compensatorias, que era el que platicábamos hace ratito con nuestro compañero. O en su defecto, que estando ya en territorio nacional, por ejemplo, los carros chocolates, bueno, pues no se acredite que esa mercancía cumplió con la introducción legal.
¿no? Es decir, que el poseedor, el propietario, el destinatario, ¿no? de los bienes al momento de que se le ejerza la facultad, no pueda acreditar la legal estancia y tenencia de este tipo de mercancías. Particularmente en estos casos es muy común que se dé tratándose de vehículos. También otra de las fracciones nos hable cuando nosotros tengamos mercancía no declarado o excedente en más del 10% del total del valor declarado ante la aduana, o otro de los supuestos es cuando se introduzcan a recinto fiscal vehículos que no tengan el pedimento de importación, o el pedimento de importación se llegue a presentar pero no corresponda con la mercancía que se está presentando ante el módulo de selección automatizada. Bajo este principio también tenemos la fracción sexta, que nos habla de cuando nosotros, cuando la autoridad identifique que ya sea el nombre, la denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero, o en su caso del importador, ¿no? Al momento de hacer el pedimento o la transmisión electrónica o el aviso, pues se encuentra como no localizado, o en su caso se identifica que es falso o inexistente. Otro de los supuestos que también se da de manera recurrente y del cual el gobierno se ha venido doliendo mucho en los últimos años es el supuesto que se establece vinculado con la subvaluación de mercancías. Y bajo estos conceptos, ¿cómo es administrativo? Pues bueno, tenemos una serie de etapas. El primero es el inicio del procedimiento. En este inicio del procedimiento tenemos la notificación del PAMA. Las notificaciones de este tipo de actos tienen que cumplir con ciertos requisitos. De entrada, hay uno en particular que tiene que ver con el que el acta se levante al momento que se conozca de la incidencia o la irregularidad, que se le conoce como el principio de inmediatez. También tiene que ver con la recepción, valoración y desahogo de las pruebas, obviamente la emisión de la resolución y la notificación de las infracciones, o en su defecto, recordemos que la propia ley aduanera nos establece que cuando nosotros probemos en esas pruebas de alegatos que hubo un error en cuanto a un error por parte de la autoridad en la interpretación de los hechos y del derecho, bueno, pues la autoridad tendrá, en principio, eso lo dice la ley, que resolver de manera inmediata las mercancías. La verdad es que en la mayor parte de los casos esto no sucede. ¿Y qué debe de contener un PAMA o un acto administrativo? Pero aquí particularmente el PAMA. Si ustedes leyeran el PAMA, que es difícil de leer, de verdad, es como si uno lo lee no encuentra y en dónde está, y pareciera que fuera el contrato y se quiere ir al final a lo que debe, pero en lo que viene al final vienen las firmas y unos derechos, y se va en medio hay un cuadro, y si se va a una de las partes como que le quieren explicar en qué se equivocó, pero no logramos dar con qué nos equivocamos. Bueno, pues en principio estos actos administrativos nos van a tener que cumplir por lo menos con la identificación de la autoridad que practica la diligencia, con los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, con la descripción, naturaleza y demás características de la mercancía. En su caso, cuando se diera tomas de muestras también van a tener que venir todos los elementos relacionados con esa toma. Se tiene que hacer constar también testigos. Aquí es importante, la mayor de las veces los testigos los designa la propia autoridad, pero en principio los testigos, la obligación lo tenemos de nosotros, incluso es un derecho que tenemos nosotros de señalar dos testigos. Y también se nos da el plazo de 10 días para presentar pruebas y alegatos, es decir, para que nuestro derecho corresponda. Y en el caso de que se dé una situación relacionada con el embargo derivado de una exacta clasificación, que se nos dé el derecho para que podamos solicitar una junta técnica consultiva, en la cual se va a plantear dentro de los 3 días siguientes información a nivel técnico para determinar si la opinión por parte de la autoridad es incorrecta, en su defecto, si es correcta. Este documento se tiene que entregar al momento que se levanta y se firma al interesado. Es decir, generalmente este documento se le entrega
al representante legal para efectos aduaneros, que en estos casos, tratándose del despacho aduanero, ustedes se lo confieren al agente aduanal. El agente aduanal, a través de su dependiente o a través de su mandatario, es el que los representa a ustedes dentro del despacho aduanero. Y como esta sería una consecuencia de ese despacho, bueno, pues él puede a ustedes representarlos para que se den por notificados. Es donde se dan por notificados tanto ustedes como el agente aduanal. Y aquí siendo importante que tratándose de estos procedimientos administrativos en materia aduanera se rigen por una teoría que se denomina la de la eficacia temporal de los actos administrativos. Es decir, estos actos administrativos tienen un límite para que pueda surtir su eficacia y para que puedan ser notificados. A partir del inicio, ¿no? Se establecen estos 10 días para que se presenten pruebas y alegatos, y una vez integrado el expediente, ¿no? Que es donde se tiene por integrado, que es generalmente cuando fenece este plazo de los 10 días que se le dieron al contribuyente para que presentara la información, ese plazo máximo que se tiene de 4 meses para que se pueda emitir la resolución. ¿Qué pasa, chicos, con este tipo de actos de autoridad cuando se emiten las resoluciones fuera de tiempo? Cuando se emiten las resoluciones fuera de tiempo, pues bueno, es una causa que hace anulable el procedimiento administrativo que les iniciaron. Es decir, es nulo de todo derecho este procedimiento que les hubieran instaurado, y lo que procede es que, bueno, les devuelvan las mercancías, o en su caso, quede sin efectos el monto del crédito que les hubieran determinado. ¿Es común que se pasen del plazo? Sí, sí llega a suceder. Sobre todo ha estado pasando en este sexenio. Era algo que ya se había reducido en los sexenios anteriores. Seguramente es por el tema, la carga de... Bueno, pero pues sí llega a suceder. Lo vamos a ver también en las visitas domiciliarias. Pero suponiendo que fuera legal este procedimiento administrativo, que es en el que estamos aquí, y que nos emitieran la resolución en tiempo, aun cuando no fuera en tiempo, pues nosotros tendríamos que irnos a los mecanismos y medios de impugnación que podemos ejercer. Es decir, el recurso de revocación. Este recurso de revocación que se presenta ante la misma autoridad, ante el mismo Servicio de Administración Tributaria, nada más que en una distinta, digamos, ventanilla, que se hace por medios electrónicos, o en su defecto, el contribuyente podrá optar por el juicio de nulidad, o lo que se conoce demanda de nulidad, que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ambos casos se tienen 30 días hábiles para presentarse. La diferencia está en este aspecto, en que tratándose de recurso de revocación, podemos nosotros, en tanto no se resuelva, no garantizar el crédito fiscal. Si nos vamos a la demanda de nulidad, nosotros tendríamos que garantizar el crédito fiscal para que la autoridad suspendiera las facultades que tiene para llevar a cabo el cobro coactivo del crédito que nosotros estuviéramos pendientes de cubrirles. Y es aquí donde, si les muestro la línea del tiempo de la visita domiciliaria, pudieran ustedes identificar que la línea morada nos habla de un PAMA que se puede dar dentro de la visita domiciliaria. Es decir, cuando a mí me inician la visita, que me dan la orden de visita en donde me establecen qué ejercicios y qué conceptos y contribuciones me van a verificar o me van a revisar, en donde se identifican las personas que nos están ejerciendo esa facultad. Bueno, pues se da de manera inmediata un recorrido por las instalaciones y una solicitud de documentación. Al momento de llevar a cabo el recorrido por las instalaciones, comúnmente a las empresas se les pide que acrediten la legal estancia y tenencia de cierta maquinaria o de ciertos insumos, y llega a suceder de manera común que las empresas no están preparadas. Al no estar preparadas las empresas, la autoridad determina el embargo precautorio, y es donde se inicia este procedimiento administrativo que, si se dan cuenta, corre de manera paralela. Es decir, yo puedo tener una resolución relacionada con esos activos que se culmine en 4 meses, y puedo tener un procedimiento que es la visita domiciliaria, que puede concluir hasta en un año aproximadamente. ¿Qué instrumentos tenemos o medios de defensa vinculados con los PAMAS? Pues tenemos la junta técnica, que tiene que ver con cuestiones de clasificación o de contenido del producto, las pruebas de alegatos. Obviamente, bajo estas pruebas, las reglas generales de comercio y la ley, que es la que estuviéramos nosotros aplicando. Tenemos que ver siempre qué beneficios podemos obtener en cuanto a los decretos, qué beneficios nos dan las leyes para reducir lo que son las multas. Y obviamente, ya entrando en un esquema de contienda, vamos a ver más adelante el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo indirecto.
Ahora, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, porque voy a entrar con visita domiciliaria y entro después con revisión electrónica. ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene duda? ¿Todo está muy claro? Espero no estarlos aburriendo, ¿eh? Bueno, entonces, tratándose de visita domiciliaria, las visitas domiciliarias, como les decía, pueden tener una notificación de orden de visita. Ese documento, chicos, es el más importante. Es muy común que cuando ustedes buscan un abogado o van con la Prodecon o van con su contador, le llevan el acta de inicio, a la orden no le hacen caso. Y el documento más importante, porque es de donde surge la revisión que nos están llevando a cabo, esa visita domiciliaria, es la orden de visita. Ahí van a venir los impuestos que nos van a revisar, los periodos que nos van a revisar, las personas que se están identificando para revisarnos, y bueno, viene el domicilio y viene una serie de circunstancias que es muy importante, porque incluso ahí podemos verificar y revisar si la persona que nos está ejerciendo la facultad tiene competencia. Recordemos que en materia fiscal el tema de la competencia es importante. Ha habido procedimientos que quedan sin efecto porque las autoridades omiten señalar algún artículo en el cual faculten su competencia. ¿Por qué? Porque pues este es un principio que está vinculado con la garantía que tenemos en la Constitución en cuanto a que nadie sea molestado si no es entre mandamiento expreso de autoridad competente. Aquí vemos nosotros que en estas visitas domiciliarias se pueden levantar en la primera acta que se le llama acta de inicio y después pueden haber una serie de actas parciales. Chicos, recuerden que la visita domiciliaria es en nuestro domicilio y recuerden que aun cuando se hagan cuates de la gente del SAT o del gobierno del estado, pues no dejan de ellos de estar ejerciendo su facultad y al estar ejerciendo su facultad ellos van a estar haciendo una investigación para determinar un crédito fiscal. Ahora, cualquier documento o información que ustedes le pidan, que a ustedes les pidan, debe de constar en un acta. Les sugiero que siempre entreguen la información cuando les levanten el acta y les van a dar, en esta acta quiero que me des esto, en esta acta quiero que me den esto, tratando de evitar proporcionar información fuera de la visita, es decir, fuera de que sea solicitada a través de estas actas que se deben de levantar cada vez que nos requieren una información. Y hay una diversidad de actas, pueden ser 10, 5, 20. También es que ustedes, después de la primera acta parcial, ¿no? La de inicio y unas dos, tres actas parciales posteriores, el personal que está actuando los deje de buscar. Y pueden pasar 6, 7 meses, 8 meses, y ustedes se sienten como si no hubiera pasado nada. Y creen que ya se acabó y se les olvida. Bueno, chicos, pues, ¿qué creen? Que la autoridad tiene un plazo máximo para emitirnos una acta parcial. Esta última acta parcial, tratándose de visita domiciliaria, es en donde nos van a decir todo lo que nos equivocamos. Hasta ese momento de la última acta parcial, nosotros no hemos podido alegar nada. Nada más nos están pidiendo información, información y nos están preguntando. A partir de que nos dan a conocer la última acta parcial, nosotros tenemos derecho de presentar argumentos y documentos y podemos incluso solicitar una prórroga cuando la visita sea de más de un ejercicio fiscal. Y a partir de que presentamos todos nuestros argumentos y elementos, la autoridad tiene un plazo máximo para emitirnos el acta final. Es decir, la visita domiciliaria en cuanto desde la orden de visita hasta el acta final no podrá rebasar el periodo de 12 meses. En caso de que rebase ese periodo, se entiende, así como en el PAMA, que rebase los 4 meses, se entiende en términos del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación que la visita es nula de todo derecho, es decir, que se excedió y al excederse esa causa es suficiente para que aun cuando deban 20,000 millones de dólares, no les puedan cobrar esos 20,000 millones de dólares. Obvio está que después de que les hacen ver el acta final, que esta acta final lo que va a contener es el análisis que la autoridad hizo de lo que puso en la última acta parcial, lo que yo presenté de pruebas, de argumentos y de documentos, lo que ellos analizaron, contrastaron y el resultado. Y en esa acta final nada más me van a dar a conocer las observaciones, ¿no? El final de lo que quedó, la conclusión final. Estas actas finales no tienen monto,
Fíjense que no tienen monto. A partir de la reforma del 2014, se estableció una cita de autocorrección que, si se dan cuenta, las puse ahí con una lupita, que esta cita de autocorrección se da antes de que les den a conocer los hechos. Generalmente la cita de autocorrección los invitan un día antes a que se lleve a cabo. Bueno, ya suponiendo que avanzó y estamos en el acta final, la autoridad tiene 6 meses para emitir el oficio donde liquide, es decir, donde ya nos va a notificar cuál es el monto de lo que nosotros adeudamos. Dentro de cualquier etapa de este ejercicio de facultad de comprobación, nosotros podemos establecer un mecanismo de autocorrección. Digamos, sería un esquema de regularización en donde, de acuerdo con la etapa de conformidad con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se establecen unos porcentajes para reducir los pagos de las multas. Más adelante vamos a ver que existe el procedimiento del acuerdo conclusivo, este mecanismo novedoso que se establece en la reforma también del 2014, que es un medio de alternativo de solución de controversias en el cual tenemos un árbitro, que es el procurador, este, y el procurador de la defensa del derecho del contribuyente, ¿no? Que forma parte del sector público con cierta independencia, y bueno, pues este procurador pues hace las veces de un árbitro, de una persona que pudiera ayudarnos a tener un equilibrio en una mesa en la cual de manera técnica nos sentamos a dialogar con el Servicio de Administración Tributaria. Ahora, chicos, la revisión de gabinete, que también se encuentra su fundamento en el Código Fiscal de la Federación, la revisión de gabinete juega diferente. La revisión de gabinete, como su nombre lo dice y como se entiende, se lleva a cabo única y exclusivamente de manera documental y digamos que en las instalaciones de la autoridad. Obvio, esta revisión de gabinete ya se notifica también por medios electrónicos, ya no nada más se notifica de manera física. ¿Y cómo funciona? Bueno, me notifican a mí un escrito en donde me piden información, no me dicen en qué me equivoqué ni en qué estoy mal, nada más me piden información, presento la información, la autoridad me puede pedir más información o varias veces más información y finalmente me manda a llamar para decirme, encontré estos errores, muy parecido a la visita domiciliaria. Me dice que si quiero corregirme, me da unos montos alegres, vamos a pensar que yo digo que no, porque el corporativo establece que no hasta que no me notifiquen, y bueno, me notifican las observaciones, que sería un similar a la última acta parcial. Tratándose de las observaciones, ahí es donde me van a decir dónde me equivoqué, y a partir de esas observaciones yo tengo un plazo de 20 días para aportar pruebas o elementos que puedan desvirtuar las observaciones, y puedo solicitar una prórroga muy similar a la visita domiciliaria de 15 días, siempre y cuando sea más de un ejercicio. Después de esa fecha, la autoridad me puede emitir la resolución respectiva. La diferencia entre una visita domiciliaria y una revisión de gabinete tiene que ver con el aspecto que es mucho más precisa, porque la revisión gabinete es sobre ciertos documentos, sobre ciertos elementos, y la visita domiciliaria es de manera más universal. O sea, puede ser un solo documento, puede llevarme a muchísimas cosas más. En el caso de la revisión de gabinete, yo pudiera iniciar una revisión de gabinete a lo mejor por un error en el identificador de un incrementable que me lleve a concluir que el Incoterm que declaré no corresponde que por el tipo de Incoterm que yo declaré no establecí los incrementables, ¿no? Y que deriva de eso en un dato inexacto o en una multa del 200 de la ley aduanera, o deriva de eso en una omisión de contribuciones. Entonces está mucho más dirigido a un concepto en particular. Si me voy a una visita, entro a muchos más aspectos, ¿no? Al ser una visita es intrusiva, al ser una revisión de gabinete no es intrusiva, porque todo se hace en las instalaciones de la autoridad. Y aquí, ¿cómo serían las revisiones electrónicas?
bueno, la línea del tiempo tratándose de revisiones electrónicas es más corta. ¿Se acuerdan cuando les decía que la suspensión de plazos no afectaba este tipo de revisiones? Pues no la afecta. En principio, la reforma que se lleva a cabo, ¿no? Pues nos establecía que lo que se buscaba era que este tipo de actos de autoridad fueran precisos. E incluso había un actuario que era el que llevaba la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que nos decía que en un 95% tenían de precisión cada una de las revisiones electrónicas, que eran específicas y que eran ejercicios de facultades de comprobación rápidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una facultad de comprobación, la deuda sigue creciendo. O sea, acuérdense que aquí juegan las actualizaciones y los recargos, y las actualizaciones y recargos son más caros que cualquier interés de cualquier banco. Entonces, este tipo de revisiones pues establecía como un mecanismo que fuera inmediato. La realidad fue que el Servicio de Administración Tributaria no pudo con el paquete de las revisiones electrónicas y generaron una reforma para ampliar los plazos y con la intención de que ellos tuvieran mayor tiempo para poder emitir una resolución. Cuando esto se tenía que hacer, o lo como se había pensado, era que iba a ser a través de algoritmos, iban a hacer operaciones que te daban ya un acercamiento muy claro a través de una analítica de datos en la cual estuvieran no nada más una base de datos específica, sino de varias autoridades y que te llegara un resultado casi fast track. Pero, pues bueno, pues quedó como muchos de los proyectos que tiene el gobierno federal, pues en proceso de lograrse. Y pues al día de hoy, pues existe este tipo de revisiones electrónicas. Sí hay algunas empresas que las han recibido, son las menos, ¿no? Porque pues para esto se requiere un nivel técnico distinto. Y ahora, en este tipo de revisiones en su totalidad, tanto visitas domiciliarias como revisiones de gabinete, como revisiones electrónicas, pues hay rubros en particular que toman relevancia. ¿No? Los rubros en los que generalmente se ejercen facultades, pues son identificadores y sus complementos, o sea, tratándose, por ejemplo, de programas IMEX, pues a veces es si es servicios, no es servicios, o si es industrial, o tratándose de certificación también, o tratándose del PROSEC también, ¿no? O tratándose de los incrementables, por ejemplo, el método 2 también nos llegan a afectar, los métodos de valoración, ¿no? Si el método de valoración que utilicé fue el correcto, si utilicé el de valor de transacción o el último recurso, ¿no? O cómo yo hice de acuerdo con la ley aduanera, cómo fui descartando la forma en la que llevé a cabo la valoración de las mercancías. Incluso, por ejemplo, la vinculación también es algo que se da constantemente de revisión, digamos, express. Cuando digo que no tengo vinculación, pero pues las dos empresas se llaman igual, nada más que una es LLC y la otra es SADCB o SDRL, pues bueno, ¿cómo vas a decir que no existe vinculación? O por lo menos la presunción se da. O por ejemplo, otro de los aspectos son en los medios de transporte, ¿no? Si estoy en un puerto, pues no voy a utilizar un medio de transporte terrestre, ¿no? En su caso, en el tema de los virtuales, existe de manera específica el medio de transporte que se tenga que llegar a declarar. O incluso tratándose de diferencias de clasificación arancelaria, fíjense que qué chistoso. Hay muchas veces que tenemos varios agentes aduanales, que no hay un proceso dentro de la empresa sólido y una misma mercancía con el mismo número de parte, con un agente aduanal lo importa en una fracción arancelaria y otro agente aduanal lo importa en otra fracción arancelaria. También otro de los puntos que plateaba hace ratito uno de nuestros compañeros, pues está con el retorno de las mercancías importadas temporalmente. Es decir, recordemos que, bueno, el régimen temporal nos establece ciertos plazos para un universo de productos en el 108 de la ley aduanera, pero pues tratándose de las maquiladoras, de este decreto de la industria maquiladora y manufacturera de servicios de exportación, nos establece si están certificadas un plazo máximo de retorno estándar y pues si nos excedemos en ese plazo, pues tenemos una contingencia en donde se establece que la mercancía no se retornó en el tiempo para el cual fue importada y por ende hay una serie de sanciones que pudiéramos tener. Otro de los puntos está vinculado con el valor agregado. El valor agregado no me refiero al IVA, sino me refiero al valor agregado dentro de la operación, si efectivamente se generó o no se generó, si es una empresa que tribute de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, creo que el 181 o no, es decir, una maquila pura o no una maquila pura, y bueno, pues eso va a decantar en si debería haber declarado o no este valor agregado, y son datos que, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Y el 8 son estadísticos, pero son estadísticos de esos molestos. ¿Por qué?
nosotros multiplicamos una solita multa por el número total de operaciones, pues nos puede llevar a créditos que son impresionantemente altos. El 9, las regulaciones y restricciones no arancelarias que pudieran estar vinculadas incluso hasta con el incumplimiento de las normas de certificación. Recordemos que hace poco nos estableció que todas las mercancías que se importen a territorio nacional deben de cumplir con este acuerdo, sobre todo aquellas que deben de garantizar la seguridad de los consumidores. Obviamente, tratándose de regla octava, bueno, pues es un tipo de operación en particular que le permite a los importadores exceptuarse del pago de un impuesto general de importación, aun cuando son productos que no son originarios de nuestros países con los que tenemos tratado, pues bueno, existe este tipo de mecanismos para que podamos seguir manteniendo la planta productiva, pero comúnmente, por ejemplo, un solo dato, comúnmente las empresas al momento de que hacen la declaración de la mercancía, pues se equivocan en la descripción. Entonces yo pido una regla octava para una fracción, para una descripción y yo pongo otra, ¿no? Entonces, híjoles, pues la regla octava al momento de hacerse la auditoría, pues te pueden decir, oye, pero esta regla octava era para este tipo de tornillo. Y mira, tú importaste con otro diámetro. Ya por el solo diámetro, el tornillo ya estaría sujeto a otro tipo de situación y no estaría contemplado dentro de la regla que me dieron. Es decir, este tipo de reglas no son meramente indicativas, sino son específicas para los productos que me están autorizando. El tema del anexo 24. El anexo 24 siempre ha sido un dolor para las empresas maquiladoras. Aquí me gustaría comentarles que, de acuerdo con la ley aduanera, con el artículo 59 de la ley, pues todos los importadores y exportadores estamos obligados a contar con un sistema de control de inventarios. Tratándose de las empresas bajo el esquema IMEX, las reglas generales de comercio exterior, los 31 anexos que tienen, hay uno que es el 24, que nos habla de que estas empresas tendrán que cumplir con un sistema automatizado de control de inventarios de las mercancías, es decir, tiene que estar automatizado en cuanto a los términos. Esto podemos verlo en la regla, creo que es la 431 de las reglas generales de comercio exterior, en donde nos da el fundamento y el anexo 24. El anexo 24 tiene años que no ha sido reformado, que no ha sido modificado, años, o sea, años, está hecho para que falle. Es un anexo que se basa en un bill de materiales, es un anexo que las empresas lo ven como ajeno, que no tiene muchas veces comunicación con el MRP, en donde en este anexo no se llegan a subir los biles de materiales o no tiene una trazabilidad con una interfase directa con lo que termina decidiendo el gerente de la planta o el gerente de materiales que va a construir, es decir, se basa en lo que creo que debo de hacer contra lo que realmente hago y pues generalmente este tipo de anexos cada determinado tiempo como falla, pues están sujetos a una reestructura que por cierto son carísimas y generalmente pues terminan cruzando aceites con aceros y hay una serie de inconsistencias que en caso de una revisión por parte del SAT son fáciles de cuadrar o de encontrar. Muchas veces las empresas tienen la falsa percepción de que mientras tengan sus descargas en cero ya todo está bien, pero pues bueno, no, el hecho no es nada más que tengamos un reporte que diga que todo está cero, porque pues para eso no pongas anexo. Pon todo cero y entregas que todo está cuadrado y pones pedimentos de un lado y pedimentos del otro. No, aquí el punto es que exista coincidencia y congruencia entre lo que entra y lo que sale. Y gran parte de estos anexos generalmente no tienen un campo que se le llama secuencia. La secuencia tiene que ver con los pedimentos. Es decir, yo tengo una partida en el pedimento que tiene una secuencia donde importé una mercancía que pagaba impuesto, que al momento de que yo retorno, esa mercancía, como no paga el impuesto a la entrada, yo tengo que acreditar en qué pedimento de salida cubría ese impuesto que dejé de pagar a la entrada. Eso se llama 303 del Telecán y también se va a encontrar en el TEMEC. Y por supuesto, lo que decía nuestro compañero, el llenado de los certificados de origen. ¿Cuáles son, chicos, los principales errores en las auditorías? No, ¿cuáles son los principales errores y lo que nos duele cuando nos están llevando a cabo una revisión? Obviamente, la nula comunicación que hay entre las áreas. Es común que llegue el auditor y le pida al de comercio exterior que le diga si al de comercio, ¿no? El auditor le dice el del SAT, oye, este chico, la operación que tú llevas a cabo, tú pagas tú pagas los transportes, tú pagas los seguros y contesta el de comercio, no, nosotros no lo pagamos. Y después esta misma persona se va con la gente de
y le pide la declaración de impuestos y le pregunta al de finanzas si ellos pagan los transportes y los seguros y contesta que sí. Me refiero a estos transportes o seguros que se llevan a cabo por esas mercancías antes de importarse, es decir, en el extranjero, y cuyos montos obviamente formarían parte de la base agregable para el pago del impuesto general de importación, es decir, para el valor en aduanas. Entonces, esa nula comunicación nos lleva a que, por un lado, el área de comercio exterior, la de compliance, no tenga la información adecuada y pues obviamente ese tipo de error desconcierta y aprovecha la autoridad para verlo en una resolución en donde nos determine un crédito. No, otro es que no conocemos la normatividad, o sea, es actualmente, bueno, hace muchos años, desde los 90 se crearon las reglas generales, las resoluciones misceláneas fiscales. Actualmente es difícil seguirle el paso a la autoridad fiscal. Tenemos entre resolución miscelánea fiscal y reglas generales de comercio casi 1500 en total. Entonces, más la ley, más el reglamento, más la constitución, más los decretos, más los acuerdos, más las versiones anticipadas de las versiones anticipadas, más los lineamientos, más los boletines, más la interpretación de la ley aduanera que en cada una de las aduanas se le den a ciertas disposiciones. Entonces, en este aspecto, el que se tenga un desconocimiento de la normatividad que te aplica, pues te pone vulnerable ante una situación en la cual tú no puedas tener una respuesta. Y esto te lleva a una indebida o interpretación de la normatividad. O sea, siempre hay un exceso en lo que se quiera llegar a interpretar y recordemos que, bueno, que cualquier regla lo único que nos puede decir es cómo vamos a cumplir, pero nosotros lo que podemos aprovechar son los extremos que nos establece la ley. También una falta de actualización o de capacitación por parte de las áreas operativas de la empresa. O sea, esta materia constantemente se encuentra renovándose, es una materia crucial para solventar y para superar la crisis que estamos viviendo. O sea, históricamente el comercio exterior y la logística han demostrado que han sido la respuesta ante las grandes crisis de la humanidad, por lo menos desde el siglo pasado a la fecha. Pero, pues si no tenemos una actualización ante estas contingencias, pues difícilmente vamos a saber qué respuesta vamos a dar. Tan sencillo como el tema de la suspensión de los plazos, ¿no? O sea, si no hay una actualización de si siguen o no siguen, si no checamos el diario, si no tratamos de documentar o de leer, pues es una materia que está cambiando constantemente. Obviamente el desconocimiento de la operación de la empresa, ¿no? En el caso de los certificados de origen, pues no revisar estos certificados. Pues no sé si chicos, si tengan aquí alguna duda hasta este momento, si tengan alguna duda o comentario o quisieran agregar algo, se los agradecería. Buenas tardes, otra vez yo, Itamar Zárate. Hola, Itamar. Oye, respecto a la información que nos ha estado proporcionando en este tiempo, a mí me gustaría saber hacia dónde van dirigidas las auditorías por parte del SAT. Hacia lo que tú comentabas de la póliza de seguro global, hacia revisión de origen que comenté yo hace un rato, hacia verificación de transporte, a visita domiciliaria, qué campos sobre pedimentos o qué en específico el SAT está ahorita poniendo los focos rojos. Mira, se enfocan en temas de multas pequeñas, pero constantes, que están vinculadas con los identificadores, ¿no? El anexo 19. Se enfocan en temas vinculados con los malos reportes que tenemos de anexo 24. Se enfocan en el mal manejo y distorsión que existe entre nuestro anexo 24 y nuestro anexo 31. Tratándose de las empresas certificadas, muchas veces no identifican que tienen reportados sobre descargos o fracciones sin movimiento o incluso saldos vencidos. Obviamente esto viene de una incongruencia de origen o incluso que llevan a cabo operaciones de retorno que deberían de ser reportadas en el anexo 31 y que no son reportadas. Se enfocan obviamente en el llenado y en la aplicación de los certificados de origen. Ese es un área que pudiera estar un poco más especializada y sobre todo se llegan a enfocar en el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Hay identificadores de manera particular que se ponen de moda de forma cíclica, porque es como lo único que se están haciendo, no cambian, sino nada más se están renovando. O sea, hay un listado de identificadores, ¿no? Que tú tienes que tener, que tú tienes que declarar, e incluso los complementos que tú tienes que revisar, que muchas veces no lo haces.
Y pues hay temas tan sencillos como tú tienes que tener integrado un expediente electrónico y tu expediente electrónico, cada uno de los documentos que llegaste a digitalizar tienen un número y ese número se encuentra dentro de los apéndices y los anexos. ¿Y qué sucede? Que tú pones que el número corresponde a una factura y pues lo que adjuntaste fue un hoja en blanco o el número correspondiente al certificado o al permiso y lo que adjuntaste fue la factura. Hay cuestiones que son tan básicas, pero que derivan de lo que sería el orden en cuanto a nuestra operación. Aquí vuelvo a lo mismo, va a variar de acuerdo al tipo de operación de cada una de las empresas. Por ejemplo, ¿en qué parte es muy jugoso una visita domiciliaria? Cuando te hacen la visita, en la revisión que se lleva a cabo de la maquinaria que tienes en la planta. Entonces yo te puedo decir de qué manera puedes disminuir el riesgo. Bueno, pues nosotros tenemos una aplicación con la cual puedes tomar la foto de la máquina, del número de serie, cruzarlo con el Data Stage, puedes generar un código QR que se le pone a la máquina y puedes tener un expediente electrónico completo. Incluso antes de que te ejerzan facultad, tú puedes establecer un mecanismo de corrección tratándose de ese tipo de maquinaria que tuviera un error de dígitos en cuanto al número de serie, en cuanto a la marca, en cuanto al modelo. Incluso puedes tú tener mercancías que se llamen maquinaria Frankenstein, que tenga diferentes componentes de máquinas de desperdicio que usaste, nacionales, y que tengamos que hacer una documental de todo lo que tú integraste para tener esta última máquina, porque pues esta fue algo que creaste que se le llama Frankenstein. Pues creo que aquí la oportunidad para tú poder tomar tu propio destino tratándose de una posible visita domiciliaria, la tienen ustedes, y la tienen ustedes, y por eso empezaba yo con el mecanismo de R al cubo en cuanto a las medidas que debemos de implementar de realidad, riesgo y rendimiento, con algunos de los supuestos que les puse aquí. Tengo una lista, si quieren se las comparto, de los 100 errores más comunes en cuanto a este tipo de ejercicios de facultades de comprobación que cometen los contribuyentes, ¿no? Y ahí vienen enlistados tanto de Incoterms como de anexo 24, de anexo 31, ¿no? Logísticos, de regulaciones, pero en tanto recordemos que las disposiciones en cuanto al cumplimiento por parte de nosotros como ciudadanos son de aplicaciones estricta. Entonces no pueden solicitarnos que cumplamos con algo que no nos establezca la ley como principio el que debamos hacerlo de esa manera. Pues no sé si tengan alguna otra duda o comentario. Creo que ya estamos a punto de terminar. Les proporciono si gustan mi contacto, ¿no? Aquí les voy a poner los datos del, del grupo y les proporciono si gustan también mi celular. ¿No? Aquí están. Entonces, si quieren, estamos teniendo una serie de reuniones muy interesantes. Les digo que esta semana está la reunión con, con la subsecretaria a través de Concanaco, y bueno, pues les proporciono mi celular, pero si me quieren mandar un mensaje de WhatsApp y los subo a alguna lista de reproducción que tenemos, el celular es 55 40 99 78 36, 55 40 99 78 36. Y pues por mi parte, chicos, sería todo. Itamar, te agradezco mucho. Me hiciste el día con las Ahí espero la preguntas. invitación para participar con la Secretaría de Economía. Nada más mándenme un WhatsApp y con todo gusto les hago llegar las ligas y también las comparto con el equipo de la NAWAC. Y pues Universidad, Claro. muchas gracias por invitarme de verdad. Y Pablo, no, Adolfo, gracias por la invitación. Al contrario, Octavio, muchas gracias por este tema y te agradecemos enormemente. Pues gracias, chicos, y pues quedamos pendientes a todos. Que tengan un excelente día. Quedo pendiente de su correíto y pues de verdad que sigan preparándose.